Bienvenidos al resumen promedio 15 minutos. Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien, Dios mediante. En esta oportunidad te presento el resumen de este libro, Cómo escuchar la voz de Dios de Charles Stanley. Jesús aclaró en Juan 10:27 que la experiencia normal del creyente consiste en escuchar a Dios acertadamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nosotros como creyentes andamos en el Espíritu, entendemos el significado de la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nos llene y que viva a través de nosotros, tendría que resultarnos fácil distinguir si la voz que oímos proviene de Dios, de la carne o del diablo. El andar natural del creyente, lleno del Espíritu y comprometido, es tal que cuando Dios habla puede reconocer su voz. Algunos cristianos maduros han tenido experiencia en esto de escuchar a Dios y pueden distinguir entre la voz de Dios y otras voces. Para otros, especialmente los cristianos con poca experiencia, resulta algo más problemático. La oveja que ha sido pastoreada por un determinado pastor muchos años antes están mejor equipadas para oír esa voz. Pero esto no aplica en el caso de la ovejita que acaba de nacer, dado que sabemos que las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos los creyentes, nuevos o viejos, deberían poder discernir claramente la voz de Dios. Quizás nos preguntemos, ¿por qué Dios querría hablarnos hoy? ¿Acaso no ha dicho suficiente desde Génesis hasta Apocalipsis? Hay varias razones convincentes que explican por qué Dios todavía tiene que abiertas sus líneas de comunicación con su pueblo. La primera y la principal es que Dios nos ama, tanto como amaba a su pueblo en los días del Antiguo y Nuevo Testamento. Desea tener comunión con nosotros tanto como deseaba tenerla con ellos. Si nuestra relación con Él es unidireccional, y no hay ninguna comunicación ni diálogo entre nosotros y el Señor Jesucristo, poca comunicación puede haber. Y la comunicación es nula cuando solo una persona habla y la otra se limita a escuchar. Dios nos habla todavía porque quiere desarrollar una relación de amor que consiste en una conversación entre dos personas. Pienso que la razón más importante por la que Dios todavía habla hoy en día que quiere que los que no conozcamos. Si la prioridad de todos de nosotros objetivos es conocer a Dios, entonces tiene que haber algo más que un camino en una sola dirección. Más bien, tiene que haber una línea de comunicación en la que Él nos hable y nosotros escuchemos, en la que hablemos nosotros y Él nos escuche. El método principal de que se vale el Señor para hablar nosotros en el día de hoy es su palabra. Ya tenemos la completa de Dios. Él no necesita agregar algo más a este libro. La revelación de Dios es la verdad expuesta de Dios por acerca de sí mismo. Es la inspiración del Espíritu Santo controlando mentes de los hombres que escribieron páginas que conforman la Biblia. Ella es el soplo de Dios a aquellos hombres a fin de que conocieran la verdad. Sí, la forma más segura en que podemos saber que estamos escuchando a Dios a través de su palabra cuando enfrentamos dificultades y sufrimientos. En lugar de buscar el consejo de este o aquel, debemos acudir primero a las Escrituras. El libro de la ley constituía la guía de Josué, su manual de instrucciones para vivir piadosamente. Eso es la Biblia para nosotros hoy. ¿Cómo funciona esto en forma práctica para los creyentes del siglo XX? Cuando oramos y buscamos orientación en relación con alguna decisión a tomar, deberíamos pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra y que nos dé algún consejo para aclarar la dirección a seguir al meditar en la palabra, teniendo en mente nuestra petición o la decisión que tenemos que tomar. Con frecuencia Dios nos guía a la lectura de algún incidente en las Escrituras, un pasaje o incluso un solo versículo que aguarda relación con lo que nos preocupa.
puede ser algo que tiene que ver específicamente con nuestra propia experiencia o con el principio que rige la decisión que tenemos que tomar. En otras ocasiones, Dios encamina hacia la fuente al mismo pasaje tras vez. No se trata de que elijamos volver a leer el mismo pasaje repetidas veces, sino que algún modo de que parecería que seguimos abriendo la Biblia en el mismo lugar. Para recibir las instrucciones de Dios es necesario que estemos en buena relación con Él. Eso significa que hemos de ser llenos del Espíritu y tenemos que aprender a andar en su Espíritu, sin contristar al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Si contristamos a Dios al decir sí al pecado y apagamos el Espíritu diciéndolo no a Dios, ¿cómo puede el Espíritu Santo, que es receptor y comunicador para nuestro espíritu, declararnos la revelación de Dios? Una de las principales razones por la que la gente no oye nada cuando habla con Dios es que no está viviendo en Él, Espíritu. Su estilo de vida es silenciosa. Ser llenos del Espíritu es que no solo nos da el poder necesario para hacer el servicio, sino también que este Espíritu es esencial para que podamos oír a Dios. Si apagamos y contristamos al Espíritu, no entregamos el mensaje de Dios porque no estamos escuchando. Si rehusamos oír lo que el Espíritu Santo nos dice, entonces nuestra oración resultará un inútil parloteo dirigido hacia el cielo, el cual no es oído por Dios. Nuestra forma de vivir establece la diferencia en lo que oímos. Marcos escribió acerca de Jesús que, levantándose muy de mañana, siendo cerca aún de muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Si el Señor Jesús, que era perfecto en cuanto a su relación con el Padre, sentía necesidad de dejar a los 12 discípulos que tanto amaba y aislarse delante de Dios, ¿no deberíamos nosotros hacer arreglos para estar a solas también? Toda persona tiene ocasiones en que necesita estar sola. Es hermoso que los matrimonios se amen el uno al otro y quieran estar juntos, pero hay un momento cuando es necesario que estén separados, cuando cada cual medita en soledad ante el Señor. Nada hay que pueda unir más íntimamente a la pareja entre sí. Dios quiere estar a solas con nosotros porque quiere nuestra atención total y completa. Por ejemplo, supongamos que uno de los cónyuges estuviera siempre rodeado de 4 o 5 personas las 24 horas del día. No pasaría mucho tiempo sin que el otro se sintiera fastidiado ante el problema. De igual modo, Dios quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros en privado, libre de la competencia de otros. A Él le encanta a solas, con esa persona simple, sencilla y emotiva que es cada cual. Quiere tener la posibilidad de que rodeamos con sus divinos brazos de amor. Si hemos de escuchar a Dios, tenemos que acudir a Él con expectación. Debemos anticipar que Él nos quiere hablar. En Jeremías 33:3 da un ejemplo de este anhelo cuando cita a Dios mismo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes y ocultas que tú no conoces. En todas las escrituras encontramos la promesa de que Dios realmente nos habla, pero si nos acercamos a Él dudando de su capacidad para hablar, tendremos grandes dificultades para escuchar su voz. El acto de creer con expectación las promesas de Dios equivale a expresar fe sin la cual es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es preciso que tengamos gran expectación cuando se trata de oír hablar al Señor. Cuando estamos sentados delante del Señor, la experiencia que tenemos es como si conociéramos a esa persona especial por primera vez. Mientras hablamos, expresamos las cosas que había en nuestro corazón, nuestros momentos de gozo y nuestras amargas.
fue creciendo en nosotros un íntimo interés del uno por el otro. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que podríamos vivir con esa persona el resto de la vida. Es mismo con Dios. No quiere que pensemos en Él como alguien que distante o indiferente. Por medio del Espíritu Santo, Dios vive en intimidad con cada uno de nosotros. Está instalado en el centro mismo de nuestra vida y desea tener comunión con nosotros a fin de poder derramarse en ella. Pero no lo puede hacer si uno está dedicado tiempo a meditar en Él y aprender quién es Él. Así es que nosotros, como creyentes, con frecuencia abatidos y preocupados, también necesitamos oír nada más que alguna cosa que nos remueve, aliente y fortalezca en nuestro servicio para el Rey, o sea, la voz de Dios. Sea lo que fuere lo que exija nuestra situación, dirección, consuelo, seguridad, fortaleza, perseverancia, fe, gozo, paz, la voz de Dios lo suplirá. La respuesta no se ha de encontrar en el ruido o en el retumbar del mundo o la religión. Raras veces hemos de oír con precisión la voz de Dios en el ajetreo del tránsito, en el arboloto de la oficina o en el parloteo de los amigos. Él desea hablarnos individualmente y para eso tenemos que comprometernos a buscar en la soledad, aunque sea brevemente. ¿Cuántas veces habremos esperado en la fila para escuchar a algún orador particularmente destacado hablar sobre la religión, política o deporte? ¿Con cuánta frecuencia habremos esperado con paciencia frente a un televisor con el fin de ver las importantes noticias del día? ¿O hemos quedado pegados al aparato de radio para escuchar los cambios de la temperatura? ¿Cuántos miles, literalmente, de horas habremos invertido de escuchar cosas que no hacen ninguna diferencia eternamente hablando? Solo unos minutos ante Dios que habla pueden transformar una vida, cambiar una mente y reorientar el propósito y la dirección necesarios para la eternidad. El corazón entristecido es alentado, la mente confundida es reorientada. La perspectiva pesimista es eliminada, el solitario es acompañado, la voluntad rebelde es aquietada y el buscador desorientado es satisfecho. Donde quiera que iba, enseñaba. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. A los que oían los llamaba. Bienaventurados a los que rechazaban sus verdades, los condenaba a mayor incredulidad. 2000 años después, nosotros tenemos todas las herramientas que necesitamos para oír confiadamente la voz de Dios. Somos los depositadores del Espíritu Santo y que nos enseña todas las cosas y trae en nuestra memoria todo lo que Jesús dijo. Tenemos a flor de labios de su palabra completa, la cual constituye la magnífica suma total del carácter, la naturaleza, la verdad y los principios de Dios. Donde haya creyentes sinceros no nos faltará el acceso de sabios consejos de parte del pueblo que conoce y ama a Dios. Por consiguiente, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia. Hebreos 4:16. ¿Qué otra cosa podría constituir una expresión más rica y más plena de su gracia y su misericordia que una clara comunicación de nuestro Padre y a sus hijos? Dejando a un lado nuestros temores, podemos acudir con gran expectativa, no a una montaña consumida por un fuego, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Hebreos 12:22, donde Él se deleita en instruir, alentar a su pueblo, jamás seremos defraudados, aun cuando se reprenda y amoneste, por cuanto todo lo que Dios dice para nuestro bien. Como María deberíamos aprender a escuchar su palabra del Señor, sentados a sus pies. Lucas 10:39. Mediante la oración tranquila y disciplinada y mediante la interacción con su palabra y su pueblo, podemos convertirnos en hombres y mujeres que fructíferamente aprenden
a distinguir la voz de Dios entre el clamor de lo que nos rodea. Cuando lo hacemos también, podemos confiar y obtener la buena parte de lo cual sería quitada. Lucas 10:42. Porque una vez que hayamos oído hablar de Dios, no hay nada que nos compare, todos los demás empaladice al lado del incomparable experiencia de oír a Dios. Por sobre todo, no hay absolutamente nada, problema, tribulación, circunstancia, incertidumbre que pueda desalojar la paz y seguridad que resultan de estar decididamente al lado del receptor de la comunicación con Dios. El hombre que ha oído hablar a Dios tiene perdurable poder para hacer frente a adversarios, enfrentar tragedias y superar cualquier problema que se atraviese en su camino, porque en lo que Él ha hablado puede descansar confiado. Dios cumple sus promesas y garantiza su palabra. Dios sigue hablando. Elijamos la buena parte, que consiste en escuchar su voz con obediencia. Dios tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Gracias por escucharme. Nos vemos en el otro resumen.